En el aire siempre queda como una sensación de posiciones o mensajes opuestos. Y y directamente vinculado al tema menores infractores, justo este planteo de un nuevo modelo de penas alternativas a la privación de libertad cuando el tipo de delito lo amerite, ¿les parece que que es un mensaje que realmente se da de bruces con la preocupación general que hay por la inseguridad? Sí, porque la gente lo que quiere es endurecimiento de las penas de los menores. Bueno, pero a ver, cuando corresponda pena de privación de libertad, pero cuando les va a tocar la pena de medida alternativa, esto es una forma de reforzar la medida de pena alternativa, ¿o no? En la calle lo que quiere es otra cosa. Yo creo que aquí el problema es que el sistema sigue haciendo aguas por muchos lados, y como hace agua por esos lados, cuando aparecen este tipo de medidas que enriquecerían un proceso de rehabilitación, no suenan. ¿Por qué? Porque las cosas importantes no se están resolviendo, porque los problemas realmente dramáticos no se están resolviendo. Y yo creo que ahí sigue fallando la visión, sigue fallando la visión y también la administración de los recursos. Yo creo que aquí hay mucha cosa que, por ejemplo, que se podría hacer. Estamos hablando de la familia. Yo hace poco estaba hablando contigo, creo que era sobre una organización que existe en el Uruguay, se llama Amor Exigente, que es una organización que está dedicada a trabajar con padres y familiares de personas con problemas, dependencia a las drogas y también con conflictos en lo que hace a lo comportamental. Y este tipo de organizaciones trabaja con la auto y la mutua ayuda. ¿Qué quiere decir? Tratar de tomar conciencia. Pero hay que ir a los talleres. Bueno, pero a ver, si estamos hablando de un núcleo familiar que quiere ir, ya es un paso gigante. El tema es lograr ese paso gigante. Este tipo de organizaciones debería ser apoyada de tal. Son organizaciones con interés no lucrativo y deberían ser apoyadas. Y por lo general no son apoyadas, son invisibilizadas, no hay recursos para que se puedan reunir, y no llega la propuesta a la gente y es mucho más barato de lo que uno se imaginaría. Tribuna, Sandrita. Estoy totalmente de acuerdo con Fernando, por un lado. Pero por el otro lado, acá el problema es que no todas las personas tienen la decisión, las ganas o saben... ¿O son conscientes de qué? O son conscientes que tienen que salir de su casa para ir hasta las instituciones. Entonces, me parece que acá lo que falla es el propósito, que es, si queremos llegar a la familia, si queremos cambiar la visión de la familia ante ese adicto o ese infractor, lo que tenemos que hacer es que las instituciones vayan a buscar a esa gente y le expliquen cómo es el mecanismo para poder sobrellevar esa situación y poder aprender a tratar a ese chico para poder ayudarlo. Ro. Aclarar algo que estábamos hablando recién, que estaban todos diciendo que no todas las familias tienen problemas de drogas, padres, madres o hermanos. A veces hay simplemente un chico que es delincuente, vuelve a delinquir y así sucesivamente. Pero los papás son personas trabajadoras y los hermanos también. O sea que no es un problema que todas las familias, son determinadas familias. Sí, bueno, dicho, había un mensaje con humor muy irónico que hacía referencia a esos comentarios, ¿no? Al entorno familiar. Entonces decía, seguro que cuando al chico lo dejan volver a la casa en una medida alternativa, el padre le dice, pelotudo, que es la última vez que te atrapan. Pero está bien la aclaración, porque convengamos que, es cierto, nadie está libre de que por más buenos valores que hayas tratado de transmitir, tu chico se te vaya para otro lado. No necesariamente. Mirá que acá no estoy haciendo no hay que hacer una banalización del tema. Una cosa es decir, los sistemas familiares afectados, enfermos, disfuncionales. Bueno, todos tenemos sistemas disfuncionales. Hay algunos que tienen emergentes como personas con problemas de adicción a las drogas o problemas comportamentales delictivos. Esos sistemas familiares deben ser atendidos. Obvio. Porque son hablar. Agustín. Sí. Bueno, obviamente. Agustín. Ahí va. Buenas tardes. A mí me parece que el tema de la rehabilitación debe seguir estando arriba de la mesa y lo que capaz que se podría hacer es imitar un sistema que se aplica en Chile, que es escalonado, de medidas alternativas a la privación de libertad. Hay una nota que publicó Brecha el año pasado que habla justamente la jueza Berro, que fue una de las primeras que comenzó a aplicar estas medidas para adolescentes, que ella misma reconoce que sí, se arrepiente de haber privado de libertad a estos jóvenes. Porque, a ver, no hay que olvidarnos, estas personas van a ser el futuro del país. Entonces, si en la primera fase, por así decirlo, que ya es tarde, ¿no? Debería comenzar en la primera infancia, donde ahí también hay muchos problemas y no se están tratando, va a tener una escuela de violencia en
la parte de la adolescencia y seguramente la adultez. O sea... Salaberry, tenemos que ir cerrando. A mí me gustaría una opinión de quien trabaja hace mucho tiempo, conoce todas las internas de todos los actores en este escenario que tiene que ver con la minoridad, puntualmente infractora. ¿Qué harías si pudieras tú plantear una posible solución o un posible camino? No, yo creo que desde el punto de vista normativo, más o menos las herramientas están. El código aprobado en el 2004 comparativamente es bueno y es un avance para el Uruguay. El tema está en todo caso en cómo se gestiona el sistema que tiene que aplicarlo. Y ahí es donde nosotros tenemos históricamente una diferencia con diferentes administraciones y con la actual se ha acentuado. Y en ese sentido, esta propuesta creemos que puede ayudar en ese sentido. Había un mensaje que decía algo así como que qué paradójico. Mientras desde el INAU se plantean medidas alternativas a la privación de libertad para menores infractores, a los funcionarios en realidad los tienen privados de libertad por tortura. Esa reflexión, claro que son dos cosas distintas, pero esa reflexión, ¿qué comentario te...? El tema es que hoy la señora acá colocó una cuestión sobre el sistema judicial en el Uruguay, es decir, yo creo que ahí está el principio de la injusticia, en cómo opera el Poder Judicial. Más allá de que nosotros nos manifestamos en su momento acerca del fallo famoso acerca de aplicar el delito de tortura a personas que ni siquiera habían tocado en función de una elaboración que hizo la fiscal, el juez, de que era un grupo que tenía la determinación de someter a esos adolescentes a un trato inhumano, cruel y degradante, y terminó privada de libertad personas que ni siquiera los tocaron. Y en un hecho mucho más grave posterior, que sí hubo lesiones constatadas, terminaron procesados por abuso de autoridad 4 funcionarios del Ministerio del Interior. Tiene que ver el hecho de, por ejemplo, nosotros todavía tenemos compañeros que están privados de libertad, 2, y sin embargo personas que le han quitado la vida en distintas circunstancias, bajo los efectos del alcohol o en una confusión por medio de un disparo, estuvieron 2 y 3 meses. Entonces uno piensa, cegar una vida, estás preso 2 o 3 meses y de repente, más allá de la opinión que tenga cada uno de esos incidentes, ninguno se acerca a lo que es eso. Y sin embargo todavía tenemos trabajadores privados de libertad. Entonces, eso es lo que es el sistema judicial. Sobre la primera parte... Apuntas a la gestión. Nosotros creemos que la normativa existe, hay proyectos exitosos y creemos que hay que apoyarse en lo que funciona y de alguna manera tener claro de que la privación de libertad en sí no es una medida beneficiosa para el ser humano, pero todavía como sociedad no tenemos una alternativa a lo que planteaba el señor. Pasa que la lectura de la sociedad es que es beneficiosa para la sociedad que no comete delito. Bien, no. Mira el resultado de la votación. La votación, Victoria, nos dice que el 93% de los televidentes dicen que no están de acuerdo con las medidas alternativas con respecto a la reclusión de menores y un 7% dice que sí. Doctora, reflexión final. Bueno, en realidad no se está planteando algo totalmente nuevo, sino lo que se está haciendo es reestructurar un sistema que ya viene funcionando y para determinado tipo de delitos. Y no sustituir los delitos que tienen pena de privación de libertad por medidas alternativas. Por otro lado, y permíteme discrepar, Salaberry, lo que sucedió en el CEPRILI no tiene nada que ver con esta situación. La justicia se expidió, se está en etapa de apelación. No, voy a los mensajes, a que mucha gente toma mensajes en apariencia o a priori, claro, pero de verdad contradictorios y no son tan así. Yo sé que estamos al final, pero a mí me preocupa cuando le caemos a la justicia, porque esa es debe ser de las pocas políticas de Estado que llevan estos últimos gobiernos, caerle a la justicia. Y es muy peligroso. La justicia se expidió. Es muy peligroso. Denle el recurso, formen a los jueces, y entonces sí yo le voy a hacer la primera que le caiga a la justicia. Hay 2.200 millones de dólares en el Ministerio de Desarrollo Social del último quinquenio. ¿En qué se gastaron? Señores, tenemos que despedirnos.
Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en el día de hoy. Y veremos cómo evoluciona este planteo en el tiempo. Sí, muchísimas gracias. Y a ustedes en casa, como siempre, por estar del otro lado.